Sucedió en 1999, tras un impactante accidente en una ruta. El hombre rescatado gravemente herido relató una historia aterradora. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. Hay historias como la del estadounidense Clifford Hoyt, que resultan muy difíciles de creer, aunque las pruebas, el contenido de la trama, incluso ciertos desfasajes de tiempo, terminen por generar un sinfín de dudas, lo que se parece mucho a un relato de una novela de ficción, con varios ribetes y condimentos que la hacen absolutamente impredecible. Hay infinidad de historias, hechos, que no dejan de resultar extraños porque sobrevuelan lo irracional, al límite de lo creíble. Sin embargo, muchas de estas historias, que tienen más de un acto, no consiguen dar una explicación fehaciente que las desencuadre de un fenómeno paranormal, un caso extrasensorial o un salto de plano dimensional. Aunque quizás resulte una fábula que no resiste una mirada real, el caso también conocido como el hombre que fue al infierno tiene fecha de inicio. Sucedió el 5 de diciembre de 1999 en la carretera Maple Grove, estado de Maryland, en Estados Unidos. Aquí es donde se produjo un tremendo accidente que protagonizó Clifford. El hombre de 31 años logró salvarse de milagro y, a pesar de sufrir varias heridas y contusiones, pudo, gracias a un esfuerzo casi inhumano, mover su cuerpo herido fuera del auto y quedar tendido en la carretera para luego descompensarse y caer en estado de coma. Para su suerte, minutos después, un camión pasó por el sitio y, al encontrarse con tal horrible tragedia, de inmediato llamó al 911. Ya ingresado en el hospital local, se constató que Clifford no solo había entrado a un cuadro comatoso, sino que también tenía varias fracturas, hemorragias internas y demás lesiones, muchísimas de gravedad, por lo que su estadía resultó muy larga y la recuperación fue extremadamente lenta. Lo que los doctores no se imaginaban era que el hombre no solo luchaba por aquellas desgracias físicas que le habían producido el accidente, en el que se registraron 2 muertes, sino que algo más ocurría en su interior, fundamentalmente en su mente, pero también en su cuerpo. Los médicos, cuando recobró el conocimiento, les permitieron a las autoridades policiales interrogarlo, aunque antes lo habían hecho a sus familiares. Estos descartaron que Clifford bebiera alcohol o tomara drogas, para entender qué había sucedido, aclarando que él ni siquiera bebía en eventos especiales y menos se drogaba. Era un hombre sano, aunque su versión repetía hasta el agotamiento que había ido al infierno y había regresado del mismo. Según contaron varios enfermeros y auxiliares del room service del hospital, que comenzaron a escuchar gritos de desesperación de aquel hombre, acompañados de golpes a la pared y sonidos desgarradores, angustiantes. Así, cuando los médicos y enfermeros ingresaron en la habitación de Clifford, lo encontraron asustado, pero gritando como desquiciado, con sus globos oculares que parecían salirse de sus órbitas. Se movía tanto y sus alaridos eran tan increíbles que, para poder inyectarle un calmante, debieron agarrarlo entre varias personas. Y aún así, no fue una tarea fácil. ¿Qué era lo que Clifford Hoyt vociferaba? Mientras lloraba sin consuelo, repetía que durante todo ese tiempo había estado en el mismísimo infierno. Pero no solamente eso, aseguraba que había experimentado innumerables torturas al momento que inimaginables brazos lo perseguían todo el tiempo, en medio de un clima que se entremezclaba con fuego, olor a azufre, pero también a podrido, mientras un coro de lamentos parecía atornillarle el cerebro. Aun cuando Clifford Hoyt lloraba sin parar, su manera de relatar y sus dichos mostraban una marcada coherencia, tan vívido y creíble que entre los presentes no solo le creyeron, además afirmaron que no parecía delirar ni daba signos de estar afectado por los medicamentos que le habían prescripto. A pesar de aquella noche increíble, el hombre, reservado, llegó a repetir la historia a algunos médicos y, con el correr de los días, comenzó a superar las heridas, aunque nunca aceptó ser tratado por un terapeuta psicológico, fundamentalmente porque su relato se mantenía, pero rechazaba cualquier tipo de tratamiento, y menos de carácter psiquiátrico. Una vez que sus heridas le permitieron ser un paciente ambulante, Clifford Hoyt pudo regresar no sin ciertas dificultades
a su discreto departamento que alquilaba. Fue entonces, con el correr de los días, que sus vecinos comenzaron a quejarse con el dueño del edificio, ya que en el piso que Clifford alquilaba se escuchaba música todo el día, e incluso toda la noche. Ante semejantes quejas, el dueño del edificio decidió tomar cartas en el asunto, y esa misma noche se dirigió al departamento de Clifford para dialogar cara a cara con él y pedirle que cesara con los ruidos. Sin embargo, el propietario, al llamar reiteradamente a la puerta y no recibir ninguna respuesta a sus incesantes golpes, decidió entrar con la llave maestra, que todo dueño posee, ya que pensó que al tener tan alta la música, podía ser que no lo escuchara. Jamás imaginó entonces lo que vería instantes después, ya que luego de trasponer un desordenado living, donde la música salía de un equipo a todo lo que daba, se encontraría en una habitación continua con Clifford Hoyt, lúcido, pero tirado en el piso, abrazado a una enorme barra de hielo. La sala parecía una pocilga, llena de excremento. El propietario tomó fotografías del lugar para entregarla a la policía, a la que llamó inmediatamente. Las primeras palabras que intercambió con Clifford sorprendieron al propietario, ya que, semidesnudo, dijo que la música estaba al máximo para que los demonios del infierno no se los llevaran otra vez, y porque solamente así los podían mantener alejados. Y sobre la barra de hielo, que de a poco se consumía, la abrazaba porque no soportaba el calor. Luego de eso, y una vez que las autoridades policiales lo interrogaron y ubicaron a sus familiares, estos se vieron obligados a internarlo en un centro psiquiátrico de Maryland. Los médicos afirmaban allí que su comportamiento se debió al daño cerebral que sufrió durante el accidente, pero Clifford, hasta la última vez que se lo vio, repetía sin pisarse ni confundirse que los demonios aún lo perseguían. Aunque algunos afirman que semanas después Clifford falleció, otros en cambio dicen que sus familiares decidieron cambiarlo de sitio y que aún hoy vive, y que sigue repitiendo lo mismo. Sin embargo, lo más sorprendente y a la vez escalofriante es el dato que se muestra a continuación. En el diario The Baltimore Sun de Maryland figura una noticia de un accidente en la misma carretera en 1999. En ese trágico hecho murieron 2 personas, una de las cuales se llamaba Clifford Hoyt, quien al momento del deceso tenía 17 años. ¿Error o fraude? Si se hace bien la cuenta, dicho joven tendría 31 años, la misma edad de Clifford cuando tuvo el accidente. ¿Acaso un acto de resurrección, pero regresado del mismísimo infierno? O quizás solo un error del periodista de aquella época. Lo que es cierto es que son muchas y demasiadas coincidencias, y el caso jamás se aclaró, dado que Clifford Hoyt se perdió en la noche de los tiempos, vaya a saberse en qué psiquiátrico. Clifford Hoyt fue evaluado por médicos forenses tras ser hallado casi desnudo y abrazado a una barra de hielo, semanas después de superar un tremendo accidente del que pocos entienden cómo pudo reponerse, dadas las innumerables contusiones y golpes externos e internos, además de quebraduras y torceduras que padecía, de los que salió a flote lentamente tras varias semanas. No obstante, y una vez que recibió el alta médica, sus dichos no solamente sorprendieron por su forma de relatar lo que sentía y cuánto era lo que estaba viviendo, como por la forma que encaraba de forma verosímil cada una de sus respuestas. Tanto es así, que medios locales de Maryland lograron rescatar el relato del psiquiatra que le tomó declaración testimonial. El terapeuta, que no dio a conocer su identidad, contó que cuando Clifford Hoyt entró en su oficina, se mostró en todo momento seguro y decidido en sus dichos, reiterando una y otra vez qué era lo que sentía y qué percibía que había vivido. El forense le consultó directamente: ¿te importa explicarme el bloque de hielo? A lo que Hoyt, sentado del otro lado de la oficina y asegurándose de equilibrar el trozo de hielo que tenía entre sus piernas y que nunca abandonó, respondió sin demasiada voz: estoy ardiendo. El policía preguntó como buscando más explicaciones: ¿ardiendo? Y al instante asintió y apretó el bloque de hielo contra su pecho. Sigo ardiendo. Fue entonces que, como se ve en las series, el terapeuta acercó su silla al interrogado y le requirió precisiones, al consultarlo nuevamente: ¿por qué te estás quemando, Cliff? Pero Hoyt, lejos de responder,
Pareció burlarse. Miró al suelo de baldosas grises de esa habitación sin ventanas y luego comenzó a gritar alrededor de su cabeza de lado a lado, como si intentara hacer una rara figura, y volvió a hablar. «Se queman, no me dejarán en paz», replicó. Como si no entraran en razones, el médico replicó: «Cliff, ¿quieres hablar conmigo sobre tu accidente? ¿Recuerdas lo que te sucedió en diciembre de 1999? A lo que Clifford, poniendo su atención a la barra de hielo que había comenzado a formar un charco entre sus piernas, apenas balbuceó: «No puedo recordar nada». Luego el psiquiatra citó al sheriff Mason Greggs, quien lo había encontrado tras el accidente, y le dijo: «¿Lo recuerdas?». Pero Clifford escupió el suelo y enseguida aclaró: «No quiero hablar de eso». Mientras limpiaba lo que escupió, el médico notó un hilo de sangre entre la saliva de Hoyt. «¿Recuerdas algo tras el accidente?», repreguntó. Pero Clifford volvió a negar con su cabeza y dijo: «Calor y quema, como un bistec o algo así», mientras parecía aflojar su agarre de la barra de hielo, que se iba derritiendo poco a poco. Sin perder la paciencia, el terapeuta volvió a la carga, buscando más acá en el tiempo reflotar en Clifford su vivencia. «¿Qué pasó después de que te despertaste, Clifford?». Pero el hombre, que aseguraba haber vuelto del infierno, no perdió jamás la ilación del rumbo, tomando en sus respuestas al declarar que «los seguí viendo, negros sin rostro, me gritaron y me quemaron con sus orcas», gritó mientras volvía a aferrarse al bloque de hielo con más fuerza. Fue entonces que el médico, ya sin demasiados argumentos, trató de avanzar en la secuencia y preguntó sobre el elevado volumen de la música, cuando ya se encontraba alojado en su departamento, y recordarle que el propietario del edificio se había quejado de que mantenía la música a todo volumen. Pero Clifford, quien por entonces inexplicablemente golpeó al hielo mientras miraba para todos lados, respondió lacónicamente: «Los mantuvo alejados. Me ayudó a dormir por la noche». Tras ese relevamiento, Clifford Hoyt fue analizado por otros terapeutas en diferentes momentos, luego en la tarde y más a la noche. Y si bien el primer psiquiatra afirmó haber visto algo de seriedad en sus ojos, en cambio, los otros dos llegaron a la conclusión de que el daño cerebral que había producido en el hombre el accidente automovilístico claramente había afectado a su psiquis. Por eso mismo la junta médica determinó que lo enviaría a la institución mental más cercana en Maryland, y eso fue lo que sucedió. Aún así, el primer profesional médico dijo sentir como un cuchillo clavado en su estómago antes de su traslado. Hizo varias pasadas por su habitación, pero no se le permitió ninguna visita. Igual se quedó allí escuchando en la habitación contigua, y entonces en la noche lo escuchó. Una risa, una mezcla entre una carcajada y un gruñido que ningún hombre en esta tierra podría replicar. Pero cuando abrió la puerta, Clifford se encontraba solo, todavía aferrándose a otra barra de hielo que le habían conseguido. El psiquiatra diría: «Por eso, cuando firmé su traslado, desde entonces, no creo que Clifford Hoyt haya estado mintiendo». ¿Y tú qué crees? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, por favor apóyalo con tu like o suscribiéndote. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso.